Hola mis apreciados amigos de diferentes lugares. Bienvenidos a un curso bíblico escuchando la voz de Dios. A través de este curso usted descubrirá grandes maravillas de la palabra de Dios. Este estudio pretende guiarlo a conocer más de Dios y prepararse para la vida eterna. Con este curso también puedes dar estudios bíblicos a otras personas. Si tú no sabes dar estudios bíblicos, puede compartir estos links, compartir estos videos con tus amigos, con tus familiares. Siéntase libre de grabarlos, de multiplicarlos, de reproducirlos, de regalarlos para aquellos amigos que lo necesitan. Así que te invito para que nos sigas y podamos juntos estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es el tema titulado ¿Es la Biblia confiable? Estudiaremos este tema. Si es que la Biblia es todavía confiable o será que es un libro anticuado que ya no necesitamos estudiar ni obedecer. Estamos viendo cómo el mundo está cambiando y la gente está guiándose más por la lógica humana, por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, que por la palabra de Dios. Entonces estudiemos juntos este importante tema. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Porque hay gente que dice, la Biblia fue escrita por hombres. Fue escrita por hombres, así que yo no creo, yo pongo en duda todo eso, porque fueron hombres los que escribieron esas palabras, así que yo tengo duda. Pero vamos a ver entonces quién es el verdadero autor de la Santa Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia misma responde. En 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice capítulo 3, versículo 16. Preste atención, mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ok. Si nos damos cuenta, el autor de la Biblia, para empezar, nos damos cuenta que no es Pablo, no es el profeta Isaías, no es Juan el que escribió Apocalipsis, no es Moisés. El autor de la Biblia es Dios. Dios es el autor de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué digo que el autor de la Biblia es Dios? Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, Cintia, por favor, escribe un email, siéntate en la computadora y escribe y envíalo a los hermanos de la iglesia. Yo te voy a dictar lo que tú vas a escribir. Empiezo a decirle lo que tiene que escribir. Ella empieza a escribir frase por frase lo que yo le estoy diciendo. Y ahora le digo, escribe ahí atentamente Jimmy Duarte y envíalo. Yo le pregunto entonces, ¿quién fue el autor de ese email? Si bien usé a mi esposa para a través de ella escribirlo y enviarlo, el origen salió de mí. Yo fui el autor de ese email. Yo lo envié. Yo soy el que lo hice. Ahora, de esta manera, Dios es el autor principal. Porque Dios usó hombres santos. Ya vamos a ver qué clase de hombres usó Dios. Y aquí nos damos cuenta que Dios usó a estos seres humanos para escribir la Biblia. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El autor principal es entonces Dios. Y en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Preste atención. No ha traído su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez nos confirma entonces. Estos santos hombres de Dios, estos profetas, hablaron siendo inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. Entonces otra vez podemos confirmar que Dios, el Espíritu Santo, es el autor de las Sagradas Escrituras. Entonces ahora tengo una pregunta. La próxima vez que tú lees la Biblia, ¿de qué manera se va a aproximar a ella? ¿Será que ya te vas a acercar como siempre lo hacía, tal vez dudando si la Biblia es verídica o no? Ahora ya seguramente te acercarás pensando, bueno, ok, esta es la palabra de Dios. Entonces cuando vas a tomar la Biblia piensa lo siguiente. Voy a ver entonces qué es lo que Dios me va a hablar a mí. ¿Qué es lo que Dios me va a decir a mí? Ya no será qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo, qué es lo que Isaías le dijo al pueblo de Israel, sino qué es lo que Dios me va a decir a mí. Y tómatela personal, porque es un mensaje de Dios para tu vida.
De alguna manera va a tocar tu corazón. Obviamente vas a estudiar el contexto de la Biblia para aplicar lo que concierne a tu vida en estos tiempos. Siguiente pregunta. ¿A quiénes usó Dios para escribir la Biblia? Algunos dicen, bueno, gente por ahí que se puso a escribir y entonces mandaron a las diferentes cartas y por eso está la Biblia. Otros dicen, no, fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia. Mis amigos, esperen un momento. Dios usó no a cualquier hombre. Los hombres que escribieron fueron, en primer lugar, llamados por Dios. En segundo lugar, santificados por Dios. En tercer lugar, usados por Dios. Cuarto lugar, fueron hombres obedientes a la palabra de Dios, que se consagraron a obedecer a la palabra de Dios. Y quinto, fueron los instrumentos de Dios. No fue cualquiera que de repente dijo, voy a escribir algún poeta, alguna cosa para mandar. No, mis amigos. Veamos, por ejemplo, Dios llama al primer hombre, a Moisés. Vea, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés. ¿Quién dijo a quién? El Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo para que se recuerde. ¿Qué le dijo? Pon esto por escrito en un rollo para que se recuerde. Entonces aquí nos damos cuenta, Dios mismo llama a Moisés, ahora Dios le dice qué escriba y en qué cosa. En ese tiempo se escribió en un rollo, se escribían en rollos de papiros, otras veces se escribió en tablillas, como ya vamos a ver, en madera, se escribió también en greda. Hoy día se escribe en papel, pero también está en digital. Está a través de la computadora, a través de la tablet, del teléfono. Digitalmente también se está escribiendo la Biblia, o se está copiando lo que ya estaba escrito, mejor dicho. Veamos otro caso de tantos. Isaías capítulo 8, versículo 1. El Señor me dijo, dice Isaías, el Señor me dijo, refiriéndose a Dios, toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella. Otra vez, ¿quién le dijo a quién? El Señor Dios del cielo le dijo a Isaías, toma una tablilla grande y escribe sobre ella. ¿Qué iba a escribir? Lo que Dios le iba a revelar, a inspirar o a decir. Otro texto está en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 8. Anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla, escríbelo en un rollo de cuero. Miren esto, ¿qué usó aquí Dios? Le dice, en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. ¿Te das cuenta, mi querida amiga y amigo, cómo la Biblia fue inspirada por Dios directamente? Aquí usó al profeta Isaías. Y en todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el libro de Génesis, el primero, hasta Apocalipsis, Dios usó a todos los escritores para que se escribiera lo que Él hacía, anhelaba que se escribiera. Veamos otra siguiente cita aquí, el libro de Jeremías, a otro profeta, mire. Jeremías capítulo 36, versículo 2. Lea conmigo. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías, y rey de Judá. Toma un rollo, el versículo dice, Dios le dice, toma un rollo y escribe. ¿Te das cuenta? Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte, está hablando Dios a él, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y todas las naciones. Y en el versículo 28 dice, toma otro rollo y escribe. Para mí, mis amigos, por eso siempre he dicho, el autor de la Biblia no es Isaías, no es Jeremías, no es Pablo, es Dios. Porque Dios usó a estos hombres y a través de ellos Dios habló, y gracias a Dios y a la obra del Espíritu Santo, hombres Dios ha usado para que este libro sagrado esté en nuestras manos y esté en sus mensajes. Por eso es que este libro transforma tantas vidas. Porque no fueron hombres comunes y corrientes. Fue Dios quien habló a través de ellos y sigue transformando vidas. El profeta Habacuc, otro profeta de Dios, capítulo 2, versículo 2. El Señor me respondió, en otra versión dice, Yahvé me respondió. O Jehová me habló y me dijo, escribe la visión. Note otra vez, aquí Dios como maestro le dice, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido.
¿Ok, mi amigo? Entonces dése cuenta. Esta es la palabra de Dios que Dios usó a hombres santos. Y ahora en el Nuevo Testamento. Solo mencioné algunos de él, pero todos fueron inspirados por Dios. Por ejemplo, David, el salmista David, y los otros salmistas, ¿verdad? Porque aparte de David hubo más gente que escribió salmos, el profeta Joel, todos los profetas de la Biblia, sin excepción, fueron inspirados por Dios, usados por él para traer la Biblia. Y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaría con el Nuevo Testamento? Más fácil todavía. Porque los discípulos escribieron lo que vieron, oyeron y tocaron. A ellos nadie les contó eso, ellos lo vieron, comieron con él, caminaban con él, paseaban, lo tocaban. Por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, mire cómo Juan, el discípulo amado, comienza diciendo. Mire lo que dice. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, escuche bien, lo que hemos oído, dice él, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto les anunciamos respecto al verbo de que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, refiriéndose a Jesús. Damos testimonio de ella porque Jesús es la vida. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice el versículo 4, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Otra vez, ¿se dan cuenta, mis amigos, cómo este libro no es cualquier cosa? Es un libro inspirado por Dios. Dios mismo es el autor. Usó a estos discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero ahora veamos lo que pasa en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Muchas veces, yo solamente puse unas citas acá para no aburrirlos con tanta lectura. Pero hay muchas citas. En muchas partes de la Biblia Dios le dice escribe a los profetas. Por ejemplo, veamos Apocalipsis capítulo 1. En el día del Señor vino a mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, esa voz es la voz de Jesucristo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Quién le dijo que escriba? Dios le dijo a Juan, escribe lo que ves. ¿Por qué lo que ves? Porque le iba a mostrar en visiones todo lo que concernía al libro de Apocalipsis. Y envíalo a las 7 iglesias. Sin embargo, el mensaje no era solamente para las iglesias, es para todos nosotros hoy día. El versículo 19 dice, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. El capítulo 21, versículo 5 dice, el que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba en el trono? Dios mismo. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió la frase de esta lección. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. La Biblia, mis amigos, fue escrita por orden divina a través de manos humanas, consagradas, santas, llamados, apartados por Dios, para que este libro hermoso que tenemos aquí, la Biblia sagrada de Dios, que es la palabra de Dios, llegara a nuestras manos. Por eso es que la Biblia sigue transformando tantas vidas a nivel mundial. Y ahora te pregunto, ahora que ya sabes que la Biblia no es cualquier libro, que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios para usted y para mí, ¿decides tomar tiempo para escuchar la voz de Dios todos los días? Por eso este curso se llama Escuchando la voz de Dios, porque lo que va a escuchar es la voz de Dios a través de la Biblia, la palabra de Dios, la va a escuchar. Decide cada día tomar la Biblia, en lugar de agarrar tanto el teléfono y ver las novelas, los chismes que hay en Facebook, en Instagram, en YouTube, sino más bien agarrar la Biblia y leer las páginas sagradas. Pasar un tiempo escuchando la voz de Dios, hablando con Dios, conversando con Dios. Y ver de esa manera cómo Dios transforma tu vida.
Mis amigos queridos, hoy día la Biblia sigue transformando no una ni dos, sino millones, escuche bien, millones de personas en todo el mundo. Hoy día, pleno siglo XXI, año 2024. Y en el momento que esté escuchando este video, Dios sigue transformando millones de vidas a nivel mundial. Le digo con certeza, yo soy predicador del Evangelio y yo veo cuando le predico la palabra de Dios a las personas, veo cómo Dios va transformando matrimonios, transformando personas, transformando caracteres, transformando sociedades. Dios sigue transformando vidas a través de su palabra, porque esta palabra tiene mucho poder. Así que te invito para que dediques tiempo para estudiar la palabra de Dios todos los días. Cada día, que nada te quite este gozo de estudiar la palabra de Dios. Comienza desde Génesis. Dice pastor, empieza con Génesis. Y si, ya pasaste por Génesis, Éxodo, Levítico, también si quiere puede empezar por los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego después pasas a los salmos. Y después puedes ya meterse con temas de, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Romanos, Primera de Corintios, también Hechos de los Apóstoles, Gálatas, Efesios. Y después te pones a estudiar las profecías bíblicas. Los profetas mayores, los profetas menores, Daniel y Apocalipsis. Así que ánimo, ya tienes por dónde empezar. Tienes harta tarea, mi amiga, mi amigo. Así que empieza ahora, toma tu Biblia. Si no tienes Biblia, cómprate una. Y si no, descárgala en el teléfono. Pero estudie la Biblia todos los días. Puede compartir este mensaje con tus amigos y con tus vecinos. Envíaselo ahora. Yo no voy a cobrar derechos de autor por esto. Envía y multiplica por doquier. Inscríbete a nuestro canal para que reciba todos los cursos que vamos a subir en los próximos días. Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto, mis amigos.